Muy bien, hermanos, hemos estado hablando con respecto a la parte de lo que titulé del desfiguramiento de la imagen de Cristo. Básicamente, como un recuento, tomamos la forma o la figura y dijimos que el desfiguramiento tenía un inicio y también tenía un principio, la restauración. Cuando hablamos del desfiguramiento de la imagen de Cristo, desde el punto de partida bíblico, hablamos cómo Adán y Eva perdieron la imagen y semejanza de Dios desde el Edén. Es decir, la perdieron en la comunión, la perdieron en el aspecto en el cual ellos ya no podían tener más comunión con Dios como lo tuvieron de principio. ¿Por qué? Porque perdieron esa imagen. Cuando uno, y les puse el punto de comparación, cuando uno tiene a los iguales de frente, usted le puede hablar a cualquier persona, pero normalmente si usted se encontrara con alguien con una máscara, es un poco difícil que usted se acerque a conversarle porque para usted es algo extraño, no es una persona o usted sabe que es una persona, pero que esa máscara a usted le quita todo el impulso de tal vez de esa relación. Es un poco lo que pasó con el desfiguramiento de la imagen de Cristo. ¿Por qué estamos hablando del desfiguramiento de la imagen de Cristo? Bueno, estamos hablando de eso porque efectivamente cuando vemos la iglesia, hoy la iglesia o mucha parte de la iglesia ha perdido esa figura, ha perdido esa imagen. Hoy hay más cristianos, pero no como los cristianos portadores de aquella imagen y semejanza de Jesús como los discípulos, cuando las personas los identificaban y les decían, ustedes son los que estaban con Jesús. Y dice que por primera vez no se llamaron cristianos, a ellos los llamaron cristianos. Es decir, que la imagen y semejanza fue muy bien establecida. Hoy la iglesia sufre del desfiguramiento. Hoy la iglesia es una iglesia en la que no tiene tanta credibilidad ante los ojos de la sociedad. Tenemos muchos títulos, ¿verdad? Títulos. Son un montón de hipócritas, son un montón de sinvergüenzas, eh, lo que hacen es robar o religiosos. Es decir, que la imagen de Cristo no está siendo visible al mundo, ¿verdad? Nosotros también vimos aquí eh, que íbamos a hablar de tres figuras sobre Abraham, Isaac y Jacob, que ellos específicamente eran las personas con las que Dios empezó a hacer un trabajo distinto. La semana pasada vimos cómo en la secuencia de Génesis, en la caída de Adán, después seguía quién? Estuvieron los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué era quiénes? Ajá. Caín, Abel, y vemos y vemos que la imagen de Dios no es recobrada en ellos. El hermano asesina al hermano, ¿verdad? Después viene Set, después viene otra generación donde llega un momento donde Dios tiene que destruir, dice voy a pasar por agua toda la tierra porque al final dice que era tal el pecado, ¿verdad? Que el desfiguramiento de la imagen de Dios no era real a los ojos del mundo. El mundo había pecado de tal forma que inclusive Noé predica 120 años y no se le convierte nadie. No había temor de Dios. Hasta que llega el arca y igualmente con Noé, después de Noé, entonces es cuando existe y se da el llamado de Abraham. Con Abraham empieza un ciclo en donde Dios lo que realmente pretende es restaurar ese desfiguramiento y hablamos de los principios que Dios usa para restaurar el desfiguramiento. Y uno de los principios comenzó con Abraham, ¿verdad? Con Abraham. Él es el punto de partida de toda la redención. Abraham es padre de todos los creyentes, según Romanos capítulo 4, verso 11. No es Adán el padre de los creyentes, es Abraham. Adán es el punto de partida solamente del pecado, del desfiguramiento. Con Adán el pecado toma lugar. Con Abraham, la parte de la
imagen y semejanza de Dios empieza a tomar una forma y se le llama el Padre de todos los creyentes. Así lo reconoce Pablo. Pablo en Romanos capítulo 4 y verso 11 dice, es que es Abraham el Padre de todos los creyentes. Ahora, también dijimos la semana anterior que empezábamos y íbamos a ser transformados y entonces Dios le habla a Abraham y le dice, la tierra que ves te daré a ti. Y la tierra que comprendía todo ese territorio de la tierra prometida era Siquén, Betel y Hebrón. Siquén significaba hombro, la fuerza natural, y Betel, casa de Dios, y Hebrón significa una unión. Creo que hasta ahí llegamos. No. Ok, recuperamos entonces, a través de ahí es cuando Dios empieza a trabajar y empieza a funcionar y Él le dice a un hombre extraño, extranjero, le dice sal de tu tierra, de tu parentela. Hablamos un poquito que la palabra, el paralelo de tierra en el Nuevo Testamento es la expresión que encontramos en los evangelios como el reino de Dios o el reino de los cielos. Entonces, el Nuevo Testamento se habla del reino de los cielos y se refiere a la esfera del mundo donde gobierna Dios de una forma efectiva, ¿verdad? Cuando hablamos también, ahí la semana pasada lo estuvimos viendo, vimos que había que recuperar la semejanza. Y vimos el primer altar, que el primer altar se levanta en Siquén, Génesis capítulo 12, verso 7. El segundo altar es en Betel, en Génesis 12, 8. Y el tercer altar que edificó fue en Hebrón, en capítulo 13, verso 18. Cuando hablamos del primer altar, también vimos de la vida que se entregaba y dijimos algo que creo que es, Abraham fue santificado por un altar y ningún lugar es de utilidad para Dios sin altar. ¿Sí se acuerdan de esa frasecita? Ningún lugar es de utilidad para Dios sin altar. Hablamos del agua de vida, del agua que Él iba a dar. Sin embargo, yo quiero que hoy nos concentremos, bueno, ya hicimos como este repaso, ¿verdad? ¿Por qué es que se da el desfiguramiento? Que esa es parte de lo que nosotros tenemos que ver. Cuando hablamos de desfigurar, hablamos de que la forma en que Dios quería mostrarse al mundo se iba a mostrar a través del hombre. Sin embargo, el hombre en desobediencia, el hombre en el pecado, el hombre en muchas maneras ha hecho que la figura de Dios no sea latente ni presente, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho con alguna gente, por eso es que hay muchas personas en la antigüedad, ¿verdad? Que eran como muy exclusivas y los nominaban como santos, pero es porque eran gente diferente al resto de todos los que le rodeaban, ¿verdad? Ahora, fue una figura y que lo usó la otra parte de la religión católica, ¿verdad? Y mencionó y nombró santos. Pero en el caso de nosotros, hermanos, vean, nosotros tenemos que traer a nuestra realidad esto. ¿Por qué se da el desfiguramiento? Bueno, se da por religiosidad y por motivaciones incorrectas, ¿verdad? Realmente la religión ha hecho que la imagen y semejanza de Dios no sea vista, que la imagen y semejanza de Cristo en nosotros no sea vista. Podemos verlo de esta manera, hermano. Usted se pregunta, bueno, ¿por qué yo voy? Hace un poquito estábamos ahí hablando en la oficina de Ani, con respecto al punto de las comparaciones que uno hace, ¿verdad? Porque el punto de comparación mío, si yo lo hago con respecto a Cristo, quedo largo, ¿verdad? Quedo muy lejos. Porque Cristo lo hizo todo por amor, lo hizo todo de una forma adecuada y perfecta y en obediencia. Entonces, normalmente yo no me comparo con Cristo. Yo me puedo comparar con el hermanito que no está hoy ahí. Y entonces aparezco en una categoría mayor. Yo vine hoy, él no vino. O me podría comparar, casi siempre hay una tendencia de nosotros a compararnos con los demás. Es lo que otro hizo, lo que otro dijo,
Se dice que las personas, por ejemplo, empieza a existir en la parte de los estudios, es como de moda. Hay un momento donde todo el mundo quiere ser maestro, todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser, y parece que son tendencias. Es inevitable a veces que nosotros empecemos a compararnos, porque si yo me comparo con Dios o yo me comparo con Cristo, efectivamente caigo lejos. Véanlo así. ¿Por qué es que el desfiguramiento viene? Muchos levantan altares con motivos incorrectos. ¿Verdad? Hablamos de que Abraham levanta un altar y el primer altar que Abraham levanta le lleva a él a glorificar a Dios con respecto a algo que él tenía que hacer y en obediencia él lo hace. Sin embargo, vamos a encontrar en la historia que Abraham, cuando hizo el altar, él no tenía toda la obediencia en plenitud. Aunque él obedeció a la voz de Dios, pero él se trajo a los demás, se trajo a otros. Es un poco lo que no se deja ver o no logra uno ver dentro del cristianismo hoy. Porque vea, si nosotros nos ponemos aquí en el punto, bueno, ¿por qué es que usted no hace tal cosa? Normalmente es así. Bueno, porque más bien yo hago más de lo que hace aquel. Bueno, porque es que usted no dice o hace o usted no está en tal... No, al contrario, más bien yo estoy más que cualquier otro. Nuestros parámetros, eso es religión, hermano. Cuando usted se está fijando en lo que su hermano hace es porque usted es un religioso. Porque cuando yo veo a Cristo, yo tengo que ver a Cristo en su plenitud. Y cuando lo veo en su plenitud, yo me gozo de poder estar y ser participante de lo que es ver a Cristo. Y hoy creo que eso es lo que nos tiene que quedar muy claro a nosotros. Hay mucha gente que levanta altares, hay mucha gente que viene a la iglesia. Veamos primera de Samuel, capítulo 14, verso 32-35. Vean no hubo ninguna diferencia entre Abraham que levantó un altar y Saúl que levantó un altar. El mismo altar, motivaciones diferentes. Se desfigura la imagen y semejanza, porque usted puede venir a la iglesia, pero solo usted conoce su motivación para estar en la iglesia. Usted puede ser un servidor, pero solo usted conoce su motivación. Es tan fuerte esto de la motivación que inclusive en la parte del servicio, vea, si en la parte del servicio es donde usted se da cuenta por dónde usted anda, hermano. Porque normalmente la gente termina reventada, aburrida, usada y manipulada y termina decepcionada. Y usted le pregunta, ¿se decepcionó de servirle a Cristo? Entonces la parte religiosa dice, no, yo le puedo servir a Cristo, pero ya ahí más no, ahí ya no más, porque solo más o menos yo soy el que hago todo y los demás no hacen nada. Sí, sí, les ha tocado ahí, o lo han pensado. Esa es una verdad de la religiosidad. Vea, ¿qué es la diferencia? Este hombre llega hacia un altar por causa de que el pueblo estaba haciendo lo que era incorrecto. Entonces, presenta el sacrificio, presenta un altar, levanta un altar con tal de tapar aquello que estaba incorrecto. Y después dice, no, vamos a ir a atacar a los filisteos. El sacerdote le dice, no, consultemos primero a Dios, pero si usted sigue leyendo la historia, él no hace eso. Bueno, él consulta, pero al final él va y hace su guerra. Vean qué tristeza. ¿Para qué le consultaron a Dios? Hacen el sacrificio, presentan el altar, le consultan a Dios. Dios declara a través de eso cuál es el problema y al final no se cumple. No, es lo mismo que a veces pasa cuando nosotros en nuestro cristianismo no entendemos y no estamos claros con la imagen de Dios y la semejanza y el temor santo de Dios. Entonces, Dios nos dice algo y nosotros lo readecuamos. Nos lo ponemos más o menos como si me conviene la cosa, ¿verdad? Y si no, creo que mejor voy a consultar más y creo que voy a orar más. Dios ya había hablado, pero hicieron y no hicieron nada. Entonces, cualquiera puede presentar un altar, cualquiera. Cualquiera puede levantar manos y cantar, cualquiera puede venir a la iglesia, cualquiera puede llamarse cristiano.
El punto aquí es si nosotros estamos cargando con la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros vemos el registro bíblico de los altares, el altar de Dios de Génesis capítulo 12, verso del 1 al 9, que es el primer altar, este primer altar que trae la imagen, ¿verdad? Se llama el altar de gracia. No, porque ese es Génesis 12, 1, 9. Que ya lo habíamos visto, ¿verdad? El primer altar, el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldijeren, maldeciré y serás benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice que se fue Abraham como el Señor le dijo y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que habían y el ganado y las personas que habían adquirido. En Harán salieron de ahí a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encinto de Moré, y en el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré toda esta tierra, y edificó allí un altar al Señor, quien había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte del oriente en Betel, y plantó su tienda teniendo Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí el altar. El Señor invocó el nombre de Yahvé y Abraham partió de allí, caminando y yendo hacia el Neguet, según lo que dice Génesis 12:1. Este primer altar lo que trae es la imagen de la gracia. Es la gracia de Dios la que acompaña realmente a Abraham, porque Abraham no tenía ningún mérito, como tampoco nosotros tenemos ningún mérito de ser salvos. Cuando estamos hablando de encontrarnos otra vez, de restituir la primera parte o la forma de la imagen de Dios que se ha perdido, que realmente se ha desechado, se ha desfigurado, ¿verdad? El altar que Abraham edifica es un altar de gracia y ese altar de gracia nos habla de un nuevo comienzo, de una nueva etapa y de una nueva vida. Yo creo que la iglesia como tal en su generalidad, necesitamos comprender que si queremos rectificar y traer la imagen de Dios en medio de nosotros como iglesia, necesitamos levantar ese altar de gracia. ¿Qué decimos cuando levantamos un altar de gracia? Estamos diciendo que no es por nosotros, que es por lo que Él ha hecho. Pero este reconocimiento, hermanos, aunque nosotros aquí lo hayamos dicho y lo hemos predicado y usted se lo sepa, entendemos bien la gracia de Dios. Vea, es muy triste porque uno le habla a los que están por los que no están, ¿verdad? Y eso es lo triste a veces del tema, ¿verdad? Y de la vida. Pero si yo entiendo la gracia de Dios, yo tengo que entender entonces que la gracia de Dios es el punto de partida de mi vida para que yo haga las cosas que Él quiere que yo haga. Pero la vivencia cristiana a veces no es esa, hermano. A veces nosotros nos resistimos inclusive a las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque no son tan convenientes, vea. Si solo Dios nos dice, vea, usted tiene que dejar de hacer eso. Y usted dice, es que qué difícil es dejar de hacer eso. ¿Verdad? O Dios nos dice, no, usted tiene que ver cómo hace para romper con estas formas. Y usted dice, es que qué difícil. Es que es muy difícil. Y entonces cuando estamos en dificultades y estamos en circunstancias, normalmente nosotros somos muy accesibles a Dios. Y hacemos todo lo que Dios diga mientras estemos en el conflicto, mientras estemos en el problema. Con Abraham pasó igual. El altar que Abraham edifica es el altar de gracia para un nuevo comienzo. Abraham se da cuenta ahí que él está mal. Abraham se da cuenta de que él no tenía que salir con Lot y con la familia. Abraham se da cuenta de que hay algo que no está correcto. Por eso, él tuvo que ir hasta Egipto, hermanos. Eso fue lo que a él lo lleva a Egipto. Y vea el problema que se cargó Abraham en medio de su caminar, aunque salió a la voz de la obediencia, se lo cargó por causa de no escuchar atentamente la voz de Dios. Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré. Punto. Tuvo un problema con Lot desde que salió de ahí hasta que se separó. Hermanos, díganme ustedes y meditemos en esta noche. ¿No es un poco lo que a nosotros nos pasa? A veces nosotros estamos cargando con cosas y trayéndonos cosas
que Dios nos ha dicho, ni nos ha dicho que la traigamos. Dios nos ha dicho, venga usted, venga usted. Ah, hermanos, pero hoy la mayoría del cristianismo se vive de una forma en la que yo quiero traer a mi familia. Entonces, quiero conciliar con mi familia cosas que no son conciliables. Porque hay gente en la familia que no quiere a Dios. Pero yo quiero que la quieran, que lo quieran. Y entonces hay gente, hermanos, vean, casos igualmente particulares de los núcleos familiares y de los matrimonios. La mujer normalmente quiere siempre que el hombre sea muy espiritual. Y normalmente la mujer hace cualquier cosa con tal de que ese hombre sea espiritual. Entonces la mujer siempre anda tratando de que el hombre sea involucrado, de que el hombre esté atento al tema del asunto, de que el hombre venga, de que el hombre vaya. Y entonces si le dicen, "Y, pastor, ¿por qué no hace reunión de hombres?" Sí, porque no vienen. Yo hago de mujeres, pues las mujeres vienen, pero los hombres no. Y casi siempre, hermanos, se carga con un poco de cosas que al final estorban a la santidad, estorban a la imagen de Dios. Y yo pongo el caso porque también hay hombres que igualmente por sus mujeres tratan de hacer hasta lo imposible, de hacer todo lo que sea posible con tal de mantener una unidad, una unión, una coinonía, una comunión santa, una comunión bonita en el Señor, y no lo logran. Y cuando no lo logran se empiezan a adaptar. Hermanos, Abraham se adaptó a Lot. ¿Por qué se lo trajo? Le voy a decir por qué. Y eso que no, yo tengo serias dudas y creo que Abraham tenía un poco de tico, de costarricense. Y creo que lo que Abraham dijo fue, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar ahí, pobrecito? Voy a llevármelo. Este pobrecito, no sé quiénes han leído El Pobrecitico, hay un libro que se llama El Pobrecitico. Yo no sé quiénes, hermanos, cuántas cosas usted y yo hacemos sobre ese fundamento tan terrífico. Es que, hermanos, pobrecito, pobrecito, y pobrecito, hermanos, y nosotros, nuestra vida cristiana, la figura de Cristo no empieza a reflejar, sino empieza a ser real hasta que usted no logre dejar aquellas cosas que Dios a usted nunca le dijo que se trajeran. Abraham lo vemos aquí, hermanos. En este altar de gracia no podemos adorar a Dios si hay pecado en nuestras vidas, pero la gente quiere seguir adorando a Dios aunque tenga pecado. Aunque esté mal con su hermano, aunque esté mal con su esposo, con su esposa, aunque esté mal con el vecino, que esté mal. La gente piensa que puede venir a la iglesia y seguir adorando a Dios aunque esté en pecado. El engaño es tal y tan profundo en esa área, hermano, que al final la gente sale satisfecha, sin resolver la situación que está viviendo, hermano. Esto es el desfiguramiento de la imagen de Cristo, hermano. Yo no puedo adorar a Dios si hay pecado. Y pecado es si yo tengo algo contra mi hermano y yo no le he pedido perdón. No que él me venga a pedir perdón a mí, que yo le haya pedido perdón. Porque usted es el que tiene que ir a pedir perdón, no su hermano. El perdón se le pide, usted le pide perdón al que lo ofendió a usted. No espere que el que lo ofendió a usted le venga a pedir perdón, eso no es bíblico. Bíblico es que usted vaya a pedir perdón al que lo ofendió, al que lo dañó y al que lo maltrató. Pero eso no se hace. Y todo el mundo se dice, bien, alaba a Dios. Estás de gozo, dale gloria de pie. Alá, y ahí sigue, hermano, y sigue la pachanga, y sigue la fiesta, y si me gustó aquella que me trajeron, y la gente levanta las manos, y la gente, hermanos, este altar de gracia que Abraham levanta es un altar que es un altar de comienzos y hoy nosotros necesitamos empezar a conocer y a comenzar de forma adecuada, hermano. El nuevo comienzo, hermano. La adoración nos eleva, nos lleva a las alturas, nos introduce en una dimensión espiritual superior, pero si hay pecado en nuestras vidas, ese pecado será un peso que nos mantendrá atados a la tierra. Abraham vivía atado por su Lot.
Entonces, al final Él los toma, como usted y yo tomamos en el pobrecitico, hermanos, en el pobrecitico usted toma, vea, yo he visto gente, yo he visto mamás mintiendo por sus hijos, porque pobrecito, mintiendo. Yo he visto mujeres mintiendo por sus esposas, yo he visto esposas mintiendo por sus esposos. Eso, le dicen cubrirlo, le ponen una nota ahí, un bagaje espiritual. Hay que cubrir al esposo. Un día una hermana a mí me dijo, no, es que yo no voy a decir nada a mi esposo, yo lo voy a cubrir. Le digo, bueno, si usted lo quiere cubrir, cúbralo. No, no es de aquí, va. Si quiere cubrirlo, cúbralo, pero su esposo es un sinvergüenza que anda con otra mujer. Porque a eso era lo que íbamos a ir a conversar con ella. Y hay que tratar de decir que no va a cubrir, porque le estábamos preguntando, hermano, ¿usted se ha dado cuenta que él está así, que él no viene, que él no llega y que él hace y que dice que va para allá, pero no que está allá? No, es que yo no voy a hablar de porque yo lo voy a cubrir. Tuvimos que decirle, no, no es cubrirlo, es que él anda con otra mujer y está saliendo del cine como a las 5 de la tarde. Pero eso es cubrir. Hermano, así está llena la iglesia, lamentablemente, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No hay comunión, no hay santidad, adoramos a Dios y lo adoramos con la convicción de que yo sí estoy bien. Porque el punto de comparación es que yo estoy bien. Y allá usted, Alcira. Eso no es cierto en la comunidad de fe, hermano. Dios siempre ha ejecutado sus justos juicios a través de esa forma. El problema no era Abraham, pero yo les puedo mostrar que Dios le dijo a Abraham, Abraham, ve a ver qué hace, porque si no usted entra en un problema. Y a Moisés también. Le dijo, Moisés, lo voy a matar, porque usted no ha circuncidado a su hijo. Y la esposa picó la mora, a ver cómo hacía para agarrar al chiquillo. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Dios no tiene un problema de deshacerse de aquellos. ¿Se acuerdan cuando el anatema en capítulo 6 de Josué? ¿Se acuerdan? De aquella familia. Que era, ¿cómo se llamaba el que tenía el anatema? Sí, resulta que el hombre agarró y tocó el anatema. Y Dios le había dicho que no podían traerse nada. Y cuando llegó, empezó el problema y el problema se empezó a dar y empieza la cosa y Dios dice, no, si hay ahí pecado. Acam. Y entonces llega y cae y entonces empieza Moisés a investigar y resulta que era Acam. Entonces alguien podía pensar, ¿qué pobrecillo Acam? ¿Cuál pobrecillo Acam? Toda la generación, toda la familia de Acam fue consumida. Así Dios sigue funcionando. Nosotros pensamos que no, pero Dios sigue funcionando así. Por eso nosotros no debemos de permitir el pecado en medio de nuestras familias, porque cualquier día se nos va a llevar la trampa. Pero nosotros pensamos que eso es del Antiguo Testamento. Nosotros pensamos que podemos seguir viviendo la vida así, hermanos. Hay otro altar, el segundo altar, y ahí es en Génesis 13, 14 al 18. Ese segundo altar se llama el altar de oración. Y ven lo que hace. El Señor le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, escuchen eso, hermanos. No, no, no. ¿Cuál era ahora? Abraham era el responsable. Cuando se apartó Lot de él, alza ahora tus ojos y mira, le dice el Señor, desde el lugar donde está hacia el norte, el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti daré a Abraham, porque a ti la daré a Abraham. Pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí un altar a Yahvé. Génesis 13, 14, 18. ¿Cuándo edificó Abraham el segundo altar? ¿Cuándo fue que edificó el segundo altar a Abraham? Cuando Lot se separa de él. Lot representa la mundanalidad. Eso representa a Lot.
Más, el nombre de Lot significa cobertura. Munda, no puedo decir, mundanalidad. Es decir, ¿por qué? Porque Lot no estaba en el plan, hermanos. Vea que están así, que Lot mete a Abraham en un problema más adelante en otra historia, porque Abraham en su corazón inclusive tuvo que atentar o tuvo que confrontarse con el ángel del Señor. Y le dijo, ¿no será que si hay unos 20 justos por ahí usted nos deja como en paz ahí? ¿No será? Y ahí empieza a pedir rebaja, ¿verdad? ¿No será que me lo puede dejar más barato? Empezó a pedir rebaja, a regatear y a regatear y a regatear hasta que llegó a 10. Y ya le dijo el ángel del Señor, Daisy, si hubieran 10. No habían, ¿verdad? Este altar se llama el altar de la oración. ¿Por qué, hermanos? Porque el primer altar Abraham rompe con el pecado. Y eso fue lo que realmente pasó. Se lo voy a poner ahí. Hay formas de rompimiento para traer la imagen de Dios. El primer altar rompe con el pecado y él sale de Egipto. Así es como Abraham salió. Porque, ¿verdad? Yo estoy haciendo que ustedes conocen y yo también toda la secuencia de la historia de Abraham. Porque se acuerda que Abraham se fue para Egipto y ahí metió en un problema al rey. ¿Sí? ¿Por qué lo metió en un problema? Porque negó a su mujer y le dijo, no, es mi hermanilla, con tal de que no me maten a mí. Un poquillo ahí, el hombre va. Vea cómo el hombre tiene la capacidad de mentir. Y le dijo al rey, y el rey, un impío, incircunciso, el mundo ministrando a la iglesia, el mundo aconsejando a la iglesia, hermano. Veas dónde hemos llegado. Y este factor es un factor que se sigue repitiendo y se ha repetido. Y se repitió también con Noé. Los hombres del barco, que eran unos tomatingos y todo lo otro, fiesteros, tuvieron que llegar a decirle, si se acuerdan, ¿verdad? De, no- de Jonás. Y le dijeron, declare usted de dónde viene y quién es su Dios, porque el problema está en ustedes, lo vamos a tirar al mar. Y tuvieron que sacarlo. Usted sabe el mundo diciéndole a la iglesia, tiene que moverse, porque nos vamos a morir todos por su culpa. Y esa es una verdad que hoy está en medio de la iglesia, hermano. Porque el desfiguramiento ha llegado a tal forma que el mundo se da cuenta que la iglesia no está siendo iglesia, que somos medios hipócritas, que somos medios aquí, que somos murmuradores, que somos chismosos, que somos muy convenientes, que entre nosotros nos volamos, que entre nosotros nos golpeamos, que entre nosotros nos dañamos. Y el mundo lo ve y el mundo se lo grita. El mundo lo grita, el mundo lo grita y a uno no le gusta. Cuando empiezan a decir que son un montón de ladrones, de sí, eso ha pasado. Eso sigue pasando, hermanos, de forma muy, muy fea, de forma muy terrible. Dígame si no hay un desfiguramiento de la imagen de Cristo. ¿Qué va a creer? Esa niña que queda embarazada de un hombre así, que después le ¿quién es el papá? El papá es aquel hombre, que era como un misionero, más o menos. ¿Y mi papá quién es? Ah, sí, era el esposo de tal fulana que me dejó. Vean la secuencia, hermanos. ¿Pueden verlo? ¿Y quién le puede decir al mundo que no nos señale y no nos critique por eso? ¿Con qué cara? Ustedes que ni lo conocen, yo les veo la vergüenza en la cara, porque eso da vergüenza. Pero eso es lo que ocurre, hermanos. Eso pasa y eso es muy duro. Entonces, nosotros, los que estamos hoy entendiendo y hablando de cosas, de este tipo de cosas, son los que tenemos que tomar la decisión de asumir el reto de decir, yo quiero vivir para Cristo. Yo quiero vivir para la gloria de Dios. Yo quiero vivir santidad. Yo quiero traer la imagen de Cristo a mi vida, a mi familia. Que mi familia sea una familia ejemplar, hermano. Que los vecinos se den cuenta que por lo menos puedan decir, uy, esa familia, ¿verdad que sí que es quedita? Ni pelean ni nada. Porque, ¿será que están vivos? Que ni se oyen. Porque los chiquitos son educados. No, y yo no estoy hablando, hermanos. No estoy hablando de que como familias y como personas, que nuestros hijos
o nuestras hijas, eventualmente se meten en sus asuntos, porque al final son los que deciden, ¿verdad? Al final se meten en sus enrollos, al final, pero por lo menos que nosotros sepamos que estamos siendo estorbo para aquellas personas, para aquellos hijos, porque los hijos tampoco podemos andar todo el día. Cuando están chiquitillos así es muy bonito, porque uno los agarra y los trae y los lleva, pero llega un momento donde no. Sí me voy a entender, hermano. Entonces no estoy diciendo que nosotros como iglesia o la iglesia del Señor es que vivimos en un mar de cosas especiales y no, no, tenemos nuestras circunstancias, tenemos nuestros problemas, los esposos discutimos, a veces peleamos, tenemos algunas situaciones adversas con nuestros hijos a veces se jalan sus tortas, y nosotros también, es decir, no estamos tratando de tapar el sol con un dedo, estamos diciendo que la verdadera adoración se empieza en la gracia, en un altar en donde el pecado hoy no se puede enseñorear de mí y yo no tengo por qué andar en pecado, porque el pecado no me se enseñorea de mi vida.